Aiden se encoge de hombros. Parece un niño viejo, sin alegría. Puede que se comporte de manera diferente en circunstancias normales. Kath tampoco parece más comunicativa, pero sí rebelde. Lo percibo por la cazadora de cuero que lleva, las uñas pintadas de negro y el piercing en la nariz. Debe de rondar los 14 años. ¿Qué padres permiten que una chica adolescente se agujeree la nariz así? Desde luego, si fuese hija mía, se lo prohibiría. Ahora es Kath la que vuelve sus ojos hacia mí con curiosidad. Esta familia parece tener una extraña facultad para la telepatía. Ni le mires. Es un egoísta que no merece que le prestemos un mínimo de atención. Es su casa, mamá. Replica ella con sorprendente aplomo y en un tono de voz más alto de lo normal, como si quisiera que yo lo escuchase. Tiene todo el derecho del mundo a dejar que entre en ella quien quiera. Me parece fatal lo que estamos haciendo. Alisa se levanta y apoya las manos sobre la mesa en ademán amenazador. ¿Qué sabrás tú lo que está bien y lo que no? Kath sale fuera de la cabaña hecha una furia. Como ha dejado la puerta entreabierta, desde dentro se huele el humo del tabaco. Su madre sale detrás de ella. Que te he dicho que no fumes. Hago lo que me da la gana. Mientras seas menor de edad y vivas en mi casa, olvídate de eso. ¿En qué casa? ¿En la de este señor que hemos secuestrado? Pues mientras él no me lo impida, fumaré cuando me plazca. ¡Joder! Bueno, buenas noches otra vez a todos. Ya veis, probablemente esta experiencia, para mí lo ha sido también, os haya retrotraído a muchos años, porque a mí cuando oí esto por vez primera, este fragmento que me pasaron ellas, que es un fragmento de la novela que ella presenta, inmediatamente pensé en la memoria de mi infancia y pensé en aquellos capítulos de Ama Rosa, con Juana Ginzo y otras. A Juana Ginzo no sabía yo que 45 años después la iba a entrevistar aquí en Vigo, después de aquella experiencia de Ama Rosa. Y también, ¿qué otra novela había en aquel tiempo? Lucecita. No, Lucecita no. Había una más. Pero eso era de televisión, no era de la radio. Clemente María. Bueno, pues, es decir, esto nos suscita memorias de un tiempo pasado que no hemos recuperado, pero que ahora, con el audiolibro, sí que se puede recuperar. Tengo Bert. Eso fue una intervención ajena. Se ha colado de espontáneo. Bien. Esa es un poco la razón de que os convoquemos aquí, porque no hay solo una novela con los personajes y con las intrigas y las situaciones y tensiones emocionales propias de una novela, sino que hay otro aspecto importante hoy, que es reconocer o conocer una nueva forma, un nuevo formato, que tiene pocos años realmente, que nos evoca aquel de antaño. El audiolibro permite vivir una novela o cualquier contenido literario de otro modo y pudiendo, no obligando forzosamente a utilizar la vista ni nada. Se puede hacer mientras uno hace la colada, o puede hacer la cocina, o incluso cuando hace el amor, mientras uno hace el amor puede leer una hora, porque no siempre da. Y claro, para eso, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos primero la autora de la novela y luego a dos personas que han participado activamente en su consecución, porque es una novela que tiene especial en cuanto a la preparación del audiolibro. No sigue las pautas de los que hay seguido habitualmente, sino que es mucho más rica, porque no hay una sola voz, sino que hay varias voces, ¿no? Entonces tenemos a Mercedes de Miguel, que es la autora del libro y la que de alguna manera guió a todas las demás. Tenemos a Marian Priego, que es la directora artística del audiolibro, y a Maika Aguada como coordinadora del proyecto. No sé si algunos conoceréis a Mercedes, que trabaja aquí hace bastantes años como procuradora, que es licenciada en Derecho. Bueno, yo tengo que decir que yo la conocí ahora, pero investigando en ella me he encontrado un vídeo de los años 80 como cantante de un grupo de moda madrileño. Estaba estupendo. Bien, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Práctica Jurídica por el ICAD. Ejerce como procuradora de los tribunales en la provincia de Pontevedra desde el año 91. Tiene 10 o 11 libros publicados. Este de hoy, El último hombre, creo que es el penúltimo. El penúltimo, exacto. Pero antes, bueno, os digo muy rápidamente porque se nos queda tanto, y La mente del asesino. Está entre 2011 y 2021, esas publicaciones a razón de una por año, Sí, yo creo. Sí. Bien. Tormenta de lobos,
Misterio Entratorio, Caminos Convergentes, La Virgen de los Leggings, 50, La vida secreta de los Brando, La extraña curación de Marta, El último hombre, que es el que tenemos, y La vida de Suso, que no sé si está publicada. Está publicada también, sí. Posterior, que es el año 2022. 2022. Bueno, yo pregunto, Mercedes, ¿por qué un audiolibro? Bueno, pues porque con las 11 novelas publicadas que acabas de comentar, tanto en formato papel como electrónico, pues empecé a darle vueltas a la idea del audiolibro. Esto creo que se va, ¿no? No, se va. Bien. ¿Se va? Sí, vale. Pues porque era como un paso más para, bueno, pues como para cerrar el círculo, es decir, ya tengo los dos formatos, quiero un tercero. Entonces sabía que era una apuesta arriesgada, pues por novedosa, ya que incluso el libro electrónico tampoco goza de demasiada popularidad. Seguramente entre las personas que estéis aquí, a lo mejor no todas leéis el libro electrónico, seguís prefiriendo el papel, ¿no? Seguro, sí, pregunto, como algo más tangible. Entonces, bueno, pues era una apuesta arriesgada. Yo, desde luego, el libro electrónico sí lo utilizo desde hace por lo menos 10 años. El audiolibro empecé a escucharlo hará un año y fue después de tomar la decisión de hacer un audiolibro yo, de una de mis novelas, sino antes. Lo que ocurre es que ahora los tres formatos los compatibilizo. Me parece que son complementarios, es muy interesante, los tres aportan y yo, por ejemplo, ahora mismo, los estoy simultaneando y ahora mismo estoy leyendo en papel pues El regreso del Catón, de Matilde Asensi. El libro electrónico estoy leyendo Insolación, de Emilia Pardo Bazán, y al mismo tiempo escucho La estrategia del agua, de Lorenzo Silva, en audiolibro. Cada uno en su momento del día. Son perfectamente compatibles. Yo creo que las nuevas tecnologías están ahí para ofrecernos nuevas posibilidades y perspectivas y que debemos aprovecharlas. ¿Y por qué elegiste de tus 11 novelas? Pudieras haber elegido cualquier otra. ¿Qué circunstancias hicieron que eligieras esta? ¿Simplemente que fue la penúltima o la última? No, yo creo que fue porque por sus especiales características, ya que tiene un buen número de voces, pero no tantas como para que fuera una tarea difícil de ejecutar, pues me parecía que se prestaba a ello. Y al mismo tiempo por el metraje, porque es una obra corta, son 3 horas, 13 minutos, entonces la puedes escuchar en una tarde, en un viaje, no demasiado largo, y bueno, eso permite que no te saque de contexto, que puedas leerlo de un tirón. Yo los audiolibros que estoy escuchando no bajan de 12-14 horas, lo cual, claro, se alarga a lo largo de los días. Si algún día no lo escuchas, pues ya pierdes un poco el hilo. Y entonces esta fue una de las razones por las que decidí hacerlo de esta obra. Ni un mísero rastro que nos indique el camino. Alec empieza a dar muestras de cansancio, y eso provoca que me asalten ansias de llevarle al límite. No puedo olvidarme de que esa familia vino a trastocar mi paz, razón más que suficiente para justificar lo que digo a continuación. Espero que tus huesos estén fuertes, porque vamos a tener que dar un buen salto si queremos seguir. Nos encontramos en lo alto de un cañón. A nuestros pies, al menos a medio centenar de metros, se escucha el rumor potente del río. Alec lo ignora, pero ese es el punto en el que las corrientes son más fuertes. He infravalorado su inteligencia. O puede que sea el miedo el que habla por él. ¿Estás loco? Nos partiríamos en dos antes de llegar abajo. Tiene que haber otro camino. Tú conoces bien estos parajes. Vamos, Alec. Estoy seguro de que por tus chicas serías capaz de esto y de mucho más. Si te da miedo saltar, nos damos la mano y lo hacemos al tiempo. Alec retrocede. Lo siento. Tengo vértigo. Le doy una palmada condescendiente en la espalda. No te imaginaba tan gallina, amigo. No es eso. Solo que... Que no merece la pena, ¿verdad? Has sido un farol. Yo tampoco tenía intención de saltar desde allí. Habría sido un suicidio. Pero me ha bastado para saber lo que estaría dispuesto a hacer por ellas. Nada. Un marido enamorado o un padre que quiera a su hija lo haría, si con ello supiera que podría salvarlas. Alec es un flojo. Ahora lo tengo más claro todavía. A estas alturas soy plenamente consciente de que nunca vamos a encontrarlas. Lo más probable es que hayan muerto congeladas caminando por ahí, o devoradas por los animales salvajes. Pero me divierte ver las diferentes expresiones de pánico de mi compañero de excursión. Algunos dirían que lo mío es crueldad mental. Yo prefiero pensar que se trata simplemente de un experimento psicológico
en el que se puede llevar al extremo a una persona para comprobar hasta dónde da de sí. El de Alec parece estar ya al borde de la locura. ¿Susto o muerte? ¿Cómo? A ver, podemos desnucarnos saltando o ser devorados por los grizzlies. Tú decides. Es una broma, ¿verdad? Pregunta, soltando a continuación una risita nerviosa, mientras me apunta con el dedo índice. Sé que aunque quieras parecer un ser antisocial y antipático, tienes sentido del humor. Venga, dime por dónde vamos. Te aseguro que no bromeo. Elige. Alec palidece, incapaz de articular palabra alguna. Te lo pondré fácil. Vamos a ir por el sendero de los osos. Si no aparece ninguno, mejor para los dos. Si lo hicieran, tenemos un 50% de posibilidades de sobrevivir, en el supuesto de que consiga disparar antes de que nos ataquen. Es la opción más sencilla. Alec me mira como si acabasen de presentarnos. Probablemente elucubre que la primera versión de mí, con ser mala, era infinitamente mejor que esta. Sus piernas tiemblan cuando hace ademán de seguirme. Puede que sí, que sea un poco sádico, pero en estos momentos me encantaría encontrarme con un enorme grizzly de pie rugiendo frente a nosotros. Ver a Alec corriendo despavorido no tendría precio. ¿Quiere? Bueno, y a vosotros, claro, os faltarán elementos para poder entender a lo mejor lo que estáis oyendo en este momento, pero sí que se percibe, porque hablo como también inexperto en esta materia, que puede tener mucha intensidad lo que viene también por el oído, cuando estamos a lo mejor siempre supeditando el oído e incluso la vista a veces a la lectura clásica de, es decir, la vista con imágenes de televisión o lo que sea, a la lectura clásica de papel, ¿no? Yo como periodista siempre pienso que la letra impresa permite llegar al cerebro de otra manera, que actúe el cerebro y desarrolle de otra manera las cuestiones, pero sin embargo vemos que es un elemento complementario interesante y para mí sorprendente, porque cuando hay una grabación rica en voces como esta, pues te motiva y hace que aún haciendo otra labor parece que lo puedes llevar adelante. Yo me estoy realmente sorprendido. Pero pregunto yo, ¿cómo se gestó esto, Mercedes? Pues se gestó, como mi idea era emular las antiguas radionovelas, como tú muy bien has dicho, sí. Yo en mi cabeza lo tenía claro, pero no tenía ni idea de cómo llegar hasta ahí. Entonces, primero, claro, yo contratar un equipo de actores como finalmente se ha hecho, me parecía una utopía inalcanzable. Entonces, bueno, primero lo intenté hacer yo, confiando en que podría poner diferentes voces en el ordenador. Bueno, en casa hago alguna imitación, pero claro, no era lo mismo. Entonces, el resultado no fue bonito. Me bastó una mínima prueba para verlo. Y después, con un programa informático en el que tú introduces el texto y la locución lo pasa a voz, o se hace una locución con la voz, pues el resultado fue peor aún, porque la voz sonaba robotizada, antinatural, parecía que no respetaba los silencios, confundía algunas palabras. Entonces, bueno, fue nefasto. Y ya casi a punto de tirar la toalla, agotadas todas las posibilidades, pues a través de Erea Arocas, una amiga de la familia, me puso en contacto con Maika Aguado y con Marian Priego. Les lancé el texto y ellas ya hicieron todo. Hicieron esta maravilla que hicieron contratando a los actores, bueno, coordinando a todos los actores y bueno, el resultado para mí ha sido magnífico, hasta el punto de que yo ahora considero que la obra no es solamente mía, es de todo el equipo. Maika Aguado, que es la coordinadora del proyecto. Maika se graduó en periodismo por la Universidad de Santiago y en arte dramático por la ESAD de Galicia. Muchos de vosotros la recordaréis todavía por aquel programa de animales, a Arca de Noé, al que, por cierto, yo fui invitado hace muchos años y me llevé el único animal que tenía, que era un loro, que se negó a hablar rotundamente delante de la cámara. Y la presentaba en la televisión local en Televigo, ¿no? Y también aquel Diálogos con el alcalde, que yo me acuerdo, que estuvo ni más ni menos que 6 años en antena. Pero seguramente que no sabéis es que es actriz de doblaje desde hace más de 2 décadas, prácticamente la edad que tiene, y que ha doblado a actrices en gallego y en castellano como Marilyn Monroe, Ornella Muti, Katy Holmes o La Niña del Parque Jurásico, entre otras. Además, también es profesora de doblaje y de locución audiovisual. Sin embargo, hoy no estás aquí por haber interpretado a ningún personaje, sino como coordinadora del audiolibro. Y te pregunto, como tal, con esta responsabilidad que has tenido, ¿por qué un audiolibro dramatizado? Pues sí, el caso es que
supongo que la idea inicial fue un acto de transgresión de la forma habitual de contar del audiolibro tradicional, ¿no? A pesar de ese éxito del que comentabais, ¿no? Con la irrupción de los dispositivos electrónicos y por tanto del audiolibro, sí que no se ha modificado hasta este momento esa locución, digamos, esa forma de contar. Pongamos por caso un texto dramático, por ejemplo, Macbeth, ¿no? O La casa de Bernarda. Pongamos por caso un texto de la literatura narrativo de Gabriel García Márquez, por ejemplo, 100 años de soledad. Y pongamos un ensayo sobre el calentamiento global. Bien, pues si nos descargamos esos libros, no nos va a sorprender, porque ya estamos habituados, a que la forma de contar sea la misma. Nos van a transmitir lo mismo y de la misma manera el monólogo de Lady Macbeth, ¿no? que 100 años de soledad, que esos datos sobre el calentamiento global. Por lo tanto, mi idea, que le transmitía a Merche cuando contactó conmigo, fue, digo, vale, acepto el reto, pero tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que hacer algo que no se haya hecho hasta ahora, es decir, ¿y cuál es que no te diga... Ese proceso lo que interesa ahora. Pues sí. Desde el momento que te lo planteó ella, sí. ¿Cómo fue el proceso hasta que está en la plataforma? Pues lo primero que pensé fue que tenía que trasladar ese texto narrativo, ¿no? A un texto dramático, es decir, de alguna forma no hacer ninguna intervención sobre el texto, rigurosamente respetarlo, pero sí para que pudieran los actores saber en qué momento tenían que intervenir, etcétera, pues había que guionizarlo. Entonces lo que se hizo fue guionizar ese libro. Se lo hizo una persona, en este caso, bueno, un experto en traducción de guiones cinematográficos, etcétera, que es Jesús Bermúdez. Luego, el siguiente paso fue contar las líneas de intervención para poder pues elaborar una planificación, ¿no? Y saber qué intervención tenía cada personaje. En total, el libro tiene 2.923 líneas. Entonces, que no es poco. Entonces, seguidamente, lo que tenía que hacer era elegir un director o directora artístico que supervisara y unificara de algún modo en la sala las interpretaciones de todos los actores, ¿no? Que estuvieran todos dentro de ese contexto del género de la novela, ese thriller psicológico, etc. Y por supuesto elegí a una maestra con décadas también de... Aquí todos tenemos décadas y todas de experiencia. Pero de algo, quiero decir, de algo servirán, ¿no? Porque bueno, es realmente necesario para que el producto resulte, ¿no? Y tenga éxito, rodearse de un equipo, como en este caso, extraordinario, porque entonces nada puede fallar. ¿Qué hicimos Mariana y yo? Que cuando le comenté el proyecto, pues ya se lanzó de cabeza y me dijo, me encanta, sí, pues elaborar un reparto. Un reparto, porque son 14 personajes los que tiene el libro, no son 2 ni 3, son 14. Entonces, enseguida coincidimos, bueno, pues que el personaje principal, James Baldry, tenía que ser Santiago Salorio. Entonces, a partir de ahí, pues personajes principales, personajes secundarios, etcétera, fuimos elaborando ese elenco y luego, tras una programación, una planificación de días de sala, etcétera, contacté también con el responsable técnico, que fue Pío García, que no sé si nos acompaña finalmente, no sabemos si se podría llegar, bueno, que fue en su estudio donde se gestó técnicamente todo el proceso de elaboración del audiolibro. Un audiolibro que rompe un poco con los audiolibros convencionales y evita que alguien te diga lo que están diciendo, sino que son los propios actores
los que con su propia voz te muestra pues, sus conflictos, sus vicisitudes, etc. Esa fue la idea y fue lo que al final pues, se produjo esa magia después de dirigidos por Marianne, etc. Y con todo ese engranaje del que hablaba, pues se hizo un proyecto compacto que fue el que le entregamos a Merche. Inesperado el inmenso trabajo que hay debajo de una novela, para convertirla en audiolibro. Absolutamente inesperado. Bueno, para los profanos como yo, ¿no? Por lo menos. Bueno, en el caso de un audiolibro normal no sería así. Sería una sola persona leyendo el libro y en muchas ocasiones en autocontrol desde su casa. O sea que esto no tiene nada que ver, esto es muchísimo más complejo que un audiolibro convencional. Probablemente haya pocas experiencias de este estilo. ¿Se conocen muchas experiencias de audiolibros de estas características? A mí yo no tengo constancia, no dudo que las haya, ¿no? Pero por lo menos en mi entorno más cercano no me han hablado de que hubiera un audiolibro de estas características con sus personajes, con su propia voz, etc. Muy bien. Marianne Prego, directora artística. Marianne, a quien conocemos mucho, es una voz que hemos oído durante mucho tiempo en la radio. Es diplomada en radiodifusión y televisión, periodista radiofónica, máster de la voz como instrumento de trabajo, máster fonética y edición, docente en cursos de comunicación, actriz y directora de doblaje, periodista radiofónica en la cadena SER, donde le podéis haber oído mucho tiempo, presentadora en Localia Televisión, presentadora del programa Onda Salud de Onda Cero y actriz y directora de doblaje en todos los estudios de Galicia que se conozcan, supongo, que no sé cuántos habrá ahora. Antes había bastantes más, pero vamos, ahora creo que hay 2 o 3 ahora, ¿no? En Galicia, no sé. Bueno, hace años, efectivamente, en Galicia llegó a haber muchísimos estudios. Solo en Coruña había como 7 u 8 estudios, 3 en Santiago y llegó a haber también 3 en Vigo. En la actualidad, pues evidentemente eso ha quedado reducido a un número muy pequeño de estudios porque el doblaje, decía un compañero hace años, un compañero de Maica y mío, Gerardo Couto, siempre decía, esto del doblaje es un bluff y pasará. No sé si fue un bluff o no, pero lo cierto es que no tiene nada que ver la cantidad de trabajo que llegamos a manejar aquí en Galicia con el que hay en la actualidad. ¿Qué diferencia hay entre novela escrita y novela hablada, Marianne? Bueno, la diferencia es obvia, ¿no? La novela escrita, el papel, es la forma en la que durante muchos años hemos accedido al mundo literario, ¿no? Pasando las páginas y leyendo los libros o esas novelas que, si vienen de buena pluma, han logrado emocionarnos muchísimas veces. Y la novela hablada, que es el audiolibro, es un formato muy joven todavía. En el medio está el digital, para las personas que quieren leer a través de su pantalla o de su incluso de algún móvil, un portátil. Y los porcentajes hablan por sí mismos, ¿no? Es decir, el libro escrito sigue teniendo mucho más peso porque tiene más tradición, la gente está más acostumbrada a leer y pasar las páginas. Después sí que es cierto que ya hay unos porcentajes interesantes en cuanto a la lectura a través del libro digital, y el audiolibro pues se creó en su día para dar paso a esas carencias que había en personas, no solamente en las personas ciegas, en los invidentes, sino personas que por diversas patologías les costaba mucho pasar las páginas de una novela o de un libro, y ha venido a cubrir esas necesidades, ¿verdad? Lo del audiolibro. Posteriormente se descubre que es un medio muy atractivo y muy cómodo para viajar, y mientras viajo, un viaje más o menos de media o larga distancia, me puedo leer una novela si no es excesivamente extensa. Y al igual que le ocurre a la radio, tiene la ventaja de que lo puedes pulsar en casa y hacer otras cosas mientras escuchas esa novela o ese libro. Algunas personas creen que puede haber una especie de confrontación o que puede haber incluso
cierta enemistad, entre comillas, entre estos formatos, y no tiene por qué ser así. La gente puede elegir el que puede, personas que lamentablemente no pueden elegir y solo pueden leer a través de que alguien lea por ellos o que alguien les cuente una historia, pero los que pueden leer pues pueden elegir fácilmente el formato con el que estén más cómodas o cómodos. ¿Y se necesita una técnica especial para grabar un audiolibro? Yo podría hacerlo, por ejemplo, siempre que no atropelle mi voz, como me caracteriza. Potencialmente, todo el mundo podría poner voz a un audiolibro. El resultado ya sería otra cosa. Bien, y siendo la voz un instrumento de trabajo, ¿qué diferencias hay entre la voz en la radio, en la publicidad, el doblaje o lo que hoy nos ocupa? Supongo que son matices diferentes a la hora de utilizar ese instrumento, ¿no? Bien, la radio, en la radio, el comunicador o comunicadora es él, es tu personalidad, es cómo hablas tú, cómo lees un texto, cómo cuentas una historia, cómo transmites una noticia, cómo presentas un disco. Eres tú, es tu propia personalidad y se transmite a través de la cadencia de tu voz, del color de tu voz o del timbre que te diferencia de los demás. En el doblaje, realmente lo que hacemos es imitar lo que anteriormente hizo un actor o una actriz. Tratamos viendo el original, escuchando el original, cómo ha interpretado esa actriz, ese actor, ese papel. Y nosotros tratamos modestamente de acercarnos a lo que hizo esa persona, pero no es como lo haríamos nosotros, sino como lo hizo esa persona. El doblaje se dice que está bien hecho cuando nosotros vemos un personaje, lo escuchamos su voz y nos creemos que esa actriz o ese actor realmente hablan así, hablan de esa manera. Esa voz puede ser perfectamente de esa persona y esa persona habla así, me lo creo, el doblaje es bueno. No me lo creo, alguna deficiencia hay algún error de reparto. O sea que si yo planteo genéricamente si cualquier persona puede poner voz en un audiolibro, tajantemente no, cualquier persona. Bueno, pues es como todo. En principio las técnicas cambian. Como te decía, en la radio tienes tu propia personalidad, nadie te dice tienes que modular la voz de esta manera o de esta otra, lo haces tú como buenamente puedes, con mayor o menor acierto. En el doblaje pasa lo mismo, hay grandes actrices y actores de doblaje que se acercan mucho al personaje original. Hablamos siempre de actrices de primer nivel, actores muy buenos, que si nos acercamos a ellos ya logramos un gran éxito, pero estamos imitando lo que otro hizo. En la publicidad la técnica es totalmente diferente porque en 20 o 25 segundos tenemos que convencer a alguien de que compre un producto. Por lo tanto, la voz tiene que ir en una dirección, en una técnica diferente de lo que hace en el doblaje o en la radio en general. Y finalmente el audiolibro. Bien, el audiolibro, como comentaba antes Maika, generalmente una persona en un estudio, a veces en su casa, de cualquier manera, lee una novela y la misma voz nos cuenta desde el principio hasta el final, nos cuenta esa novela más o menos leída, a veces contada, pero más o menos leída, y todos los personajes que forman parte de esa novela o de ese libro, la misma voz hace la pregunta y la respuesta. Es decir, estamos en una escena donde yo me presento, tú me dices algo y es esa misma voz. Entonces, ¿esa es una técnica? Hombre, eso es leer un libro. Nosotros lo que hemos intentado modestamente en este proyecto del último hombre de Mercedes es que las voces, es decir, que los personajes de esa novela tengan voz propia. Que cada personaje nosotros entendemos que tiene esa personalidad y que en consecuencia debe tener esa voz. Y sobre todo debe tener esa forma de decir las cosas para llegar al que está escuchando, para llegar de la forma que la autora, en este caso, quisiera que llegase.
Por lo tanto, la técnica es no dramatizar excesivamente, no pasar a lo que sería el formato radionovela, pero tampoco leer el libro, sino contar una historia. No leerla, contarla. Hay una sensible diferencia y esa es la técnica. Bueno, ya habréis observado qué dicción y qué fonética. ¿Quiere que lo esposemos? Escucho preguntar al gorila girándose para señalarme de forma innecesaria y redundante. No es necesario, gracias. Dice el hombre que entra. Bastante joven. Puede que apenas frise los 30 años. Delgado, con cazadora de cuero y flequillo que le cae por el lado derecho de la frente y se recoge con un acto reflejo tras la oreja en una suerte de tic involuntario. Peter Douglas, ayudante del fiscal del distrito. Se presenta, tendiéndome la mano que le estrecho a mi vez. Bien, James. Estamos aquí porque... Ya lo sabe, ¿verdad? Niego con la cabeza. Prefiero que sea él el que mueva ficha. ¿Realmente no lo sabe? Bueno, entonces le refrescaré la memoria. Un cadáver ha aparecido en su terreno y mientras no nos explique qué hacía allí, tenemos que investigar. Lo comprende, ¿verdad? Le pido, por favor, que no me hable como si fuera idiota. Sé que encontraron un cuerpo en las inmediaciones de mi cabaña. Por eso se supone que estoy aquí, lo cual no significa que yo haya tenido nada que ver. Son ustedes los que tendrán que demostrar mi culpabilidad, porque hasta que se demuestre lo contrario, soy inocente. Eso es lo que dice en la Carta de Derechos Humanos y nuestra Constitución, ¿verdad? Peter desliza sobre la mesa hasta mis manos extendidas una serie de fotografías para que las vea. Se las devuelvo sin visualizarlas. No quiero que se me revuelva más el estómago. Espero que entienda que es mejor para usted que coopere. El cadáver estaba en su finca, por lo que podría ser condenado por homicidio en base a esas pruebas circunstanciales. A menos que nos cuente todo lo que sepa. Créame, solo quiero ayudarle. Si tiene algo que decir, este es el momento. De lo contrario, en breve habrá una vista preliminar ante el juez y entonces tendrá que pronunciarse respecto a su participación en los hechos. Dudo mucho que usted quiera ayudarme. Solo pretende que confiese algo que no he hecho. Conozco bien los entresijos de la justicia de este país. Los he investigado durante años porque soy, o era, escritor de novela negra. Y sé que la verdad a veces no sale a la luz. Pues bien, no me voy a declarar culpable ni no culpable, porque soy inocente de la muerte de quien quiera que sea que hayan encontrado enterrado allí. Sé a ciencia cierta que si le contase lo que verdaderamente acaeció no me creería, así que declino su amable ofrecimiento. Inténtelo al menos. Insiste Peter Douglas. Los fiscales no siempre queremos ganar la partida al presunto culpable. También trabajamos para encontrar la verdad. Le aseguro que esa es mi verdadera intención. Si no fuese ese mi objetivo, me resultaría muy fácil hacer que lo condenasen. Las pruebas están en su contra. Y lo sabe. Pero seré franco. Algo me chirría en todo este asunto. Y para aclararlo necesito que nos ayude. Está a punto de convencerme. Parece franco, pero sigo sin fiarme. Bueno, habréis encontrado en las voces diferentes matices, diferentes tonalidades, y yo sé que entre el público están personas, no todas, que han desempeñado algún papel en este audiolibro. Iba a decir radionovela. No, es que utilizo los términos de mi generación. Pero bueno. Yo pediría a los que estén aquí, que no sé dónde están, pero que han participado, si pudieran levantarse para ver... Veo entre ellos a Usía, a nuestra concejala, y digo yo, ¿cómo te han liado con esto? Ya sabemos de tu conocimiento de la materia, te hemos visto en varias películas y series, pero ¿por qué te han liado con esto? ¿Cómo? Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería decir una cosa, lo primero. No conocía el libro, pero me llamó Marián Prego. Y cuando te llama Marián Prego para hacer algo de voz, solo se puede decir sí. Sí. Es como si te llamara Almodóvar. Muchas gracias, Marián.
Y también quería decir, bueno, que es un honor, que me encantó, y un honor trabajar con voces extraordinarias de dobladores profesionales que hay en Galicia, que son fuera de serie. Y si me lo permitís, os voy a dar una pequeña noticia, que solo se lo dije a la autora. Por esta magia de Internet, por esta conexión tan fantástica, pues resulta que tu novela ha viajado ya a una universidad de Estados Unidos. Caray. ¿Por qué? Ayer por la noche. ¿Por qué? Porque hay algunas universidades que ponen la lengua de las mariposas y entonces a mí me invitan a hacer una clase virtual con el alumnado. Y entonces ayer le dije, bueno, es que mañana querían hacer una prueba hoy a esta hora. Le dije, no puedo porque vamos a presentar un audio. ¿Y eso qué es? Y tal. Y entonces ya están interesados porque es gente que da clases de español en universidades americanas, entonces seguramente les van a encajar porque, ¿sabes? Son los tonos, los acentos y bueno, pues el castellano, ¿no? Que es en el que está pues tu novela, y lo más seguro es que por esta magia pues viaje rápido el libro. Así que muchísimas gracias, para mí ha sido un honor y estoy a vuestra disposición. El honor es nuestro. Por conocer alguna otra experiencia y por ver solo lo que veo en primera fila, los que se han levantado, por ejemplo, Roberto, ¿qué personaje, qué voz hemos oído que fuera la tuya? Me lo han tenido que recordar porque ya me acordaba del nombre. Porque el protagonista es Alec. ¿Sí? Soy... ¿Y cómo? No. Coprotagonista. Efectivamente, el coprotagonista es Alec. Para mí ha sido, la verdad, una experiencia maravillosa. ¿Nueva? Nueva totalmente, sí, es la primera vez que grabo porque había participado pues, haciendo presentaciones, de alguna manera utilizando mi voz como herramienta de comunicación, pero nunca en este aspecto que es el de, pues al final, como decía, sin dramatizar, poner una voz que no es realmente la tuya. Así que la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa y luego escuchar el resultado, porque al final cada uno de nosotros grabamos individualmente. No es como si tú estás en un diálogo en el que puedes actuar porque estás viendo la respuesta que te están dando, sino que lo tienes que hacer en la soledad del estudio. Y cuando luego ves cuál es el resultado, la verdad es que es fascinante, muy inmersivo. Interesante. Gran trabajo. Gracias, Roberto. Santiago Salorri, por coger la primera fila. Que yo, cuando lo vi hace un mes o 2 meses, estaba empeñado, que lo conocía como actor de cine, y él dijo que lo había imaginado, porque la verdad es que no he visto mucho cine. Por eso voy a dar una conferencia en el Ateneo sobre el cine dentro de un mes, porque no sé nada. Santiago, hola, buenas tardes. ¿Cuál fue tu papel y cómo fue tu experiencia con esto? Bueno, yo hice el protagonista del libro. La verdad es que fue una experiencia para mí muy agradable. Hombre, yo llevo muchos años en esto, llevo casi 40 años. A Mariano nos conocemos hace ya mucho tiempo y Mike igual. Y bueno, este formato de audiolibro, yo tenía una corta experiencia porque nosotros en un momento determinado hacíamos teatro para ciegos, para la ONCE, que realmente es una manera también de interpretar a gente que no te está viendo, y hacíamos funciones de teatro para los ciegos, claro. Pero bueno, esto a mí me dio mucha libertad. Como bien dice Mariano, yo llevo muchos años en doblaje, muchísimos. Y realmente lo que hacemos los actores de doblaje es intentar mimetizar al actor que está actuando, intentar copiarlo, lo más que somos unos copiones, en definitiva. Y esto pues te deja mucha más libertad. Hombre, a ver, trabajar con Mariano es una delicia porque es, bueno, no hay ningún problema. Yo de vez en cuando tenía que mirar para él y decirle, ¿qué? ¿Cómo va eso? Nada, tú sigue, tira. O sea que es una maravilla. Pero bueno, yo la verdad lo he pasado genial, me ha encantado la novela, la hice del tirón, porque realmente la hice del tirón. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita y espero que tengas muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Por hablar de un tercer personaje, que hay más, pero que yo no he podido conocer, pero es que he visto y me he enterado hace 20 minutos o media hora que un tercer personaje es de Arcos, que es el hijo del fotógrafo de Faro, colega mío de toda la vida, pero que está en el mundo actoral. Y es un poco el que representa el ala más joven de los participantes, yo creo, porque me parece que... ¿Cuál fue tu experiencia? Los hay más jóvenes. Ay, sí,
Los hay. Bueno, es una experiencia... Hola a todo el mundo, buenas noches. Una experiencia compartida con Marta y con Mael, que están ahí sentados también. A ver. Hola, queridos compañeros. Pero no os levantasteis antes. Sí, En mi caso, bueno, acabamos de escuchar el clip en el que yo intervengo. Yo hago de Peter Douglas, el ayudante del fiscal. Y fue una experiencia maravillosa porque nunca en mi vida había hecho un audiolibro y trabajar con Maika, cariño, Maika. María, fue una delicia y me sentí muy ilusionado, fue una gran oportunidad para mí y que sea el comienzo de proyectos muy bonitos. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, no sé si hay alguna pregunta realmente, pero bueno, muy agradecido del proyecto y que podamos ver más cosas como esta. A mí me pareció súper especial y sí, o sea, deseando escucharlo entero, por supuesto. Muchas gracias. Tenemos a otro de los actores, ¿Ah, sí? Damián Contreras, Claro, es que yo no estoy... profesor de la ESAP de Galicia. Perdón. Sí, está Tenemos aquí. a Damián Contreras, Damián, otro de los personajes, profesor de la ESAP de Galicia de interpretación. Damián, necesitamos tu Damián, por valoración favor. de perito en la materia. Voy a repetir con lo que dijeron los demás compañeros. O sea, me repito. También, hombre, botana. Tanto tiempo. Parece que aquí estamos todos con más de 2 décadas. ¿Ah, sí? Como yo, ahí, pero tan jovencitos como siempre. Nada, un placer hacerlo porque además yo había empezado en el doblaje, que es algo que respeto muchísimo, es una profesión complicadísima. He vivido de él en la mejor época y los profesionales con los que he trabajado, pues una auténtica maravilla, ¿qué voy a decir? Trabajé un poquito en Madrid, trabajé un poquito aquí, no era el medio en el que yo me sentía más a gusto, me siento más a gusto en el teatro, pero es un medio que respeto muchísimo por muchísimas cosas y además porque, joder, también me ha dado de comer en épocas y eso es sagrado, ¿no? Y nada, gracias a Maika por llamarme y por decírmelo, gracias a la autora también por hacer ese personaje que me tocó hacer, y gracias a Marian también por dirigirme, ¿no? Yo siempre decía, dime Marian, que llevo 30 años sin hacerlo, dime algo. Dime algo, a ver, lo quieres un poco más suave, más tal. Bueno, no sé, ha sido una experiencia estupenda y un placer encontrarme de nuevo delante del micro, porque hacía como 30 años. Teatro sí, claro, muchísimo, pero prácticamente desde los 40, con una crisis del doblaje, recordáis que había habido aquí, pues la cosa fue a menos y hubo que buscar pues, el pan por otros sitios, ¿no? Y quedaron los buenos, los que realmente, como Maika, como Santiago Salorio y tantos otros, que bueno, pues pudieron sobrevivir de esta profesión complicadísima, porque es una profesión muy complicada. Difícil. Y aún el audiolibro es un poquito más asequible. Porque no tienes el muñeco delante. Entonces tú, los tiempos con los que trabajas, pues cambian, son diferentes, los adecuas un poquito más a tu propio tiempo personal. En cambio, en el doblaje es enormemente complicado. Porque es el tiempo de él. Tienes que entrar en el muñeco, ¿no? Y además de mimetizarlo, como decía Santiago Salorio, es que es darle esa verdad que necesita el personaje para que sea creíble. Yo os cuento una anécdota solamente, con el doblaje. Joder, todos hemos nacido con el doblaje. Todos. Y yo me recuerdo a los 17, 18, ya tarde, cuando oí por primera vez la voz de John Wayne, nada más y nada menos, me quedé defraudado. Y tiene un pedazo de voz también, ¿eh? Pero me quedé defraudado porque, claro, yo había nacido con la voz de Felipe Peña, ¿no? Y de algún doblador más de Madrid, Félix, creo que también doblaba a John Wayne. Santiago lo dobló en gallego. Sí, bueno, en gallego... Levanta la mano, que es como Santiago y en gallego. todo eso. Y nada más, si no voy a perdonar, remato. Gracias Mercedes, gracias María, gracias María por contar y gracias también por haber recordado y bueno, haber hecho estas cositas más y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, Damián. Gracias. Oye, por cierto... Es que está
Manolo Botana. Tenemos a Manolo Botana, no lo que veo. publicó, Y Rocío. que hizo un papel Y Rocío. estupendo en Por este favor, audiolibro. Manuel, por Y favor. Rocío. Manolo, no te había visto. Bueno, uno lleva... Buenas noches a todos, perdón. Uno, y felicidades, oye, por este audiolibro, ¿no? Uno lleva, pues, si decía 20 años, yo llevo más de 45 años dedicado a esto, ¿no? Lo que pasa es que la profesión de actor tiene muchas variantes distintas, ¿no? Es como en una panadería no solo hacen pan, hacen croissants, roscones, y los actores hacemos exactamente lo mismo. Podemos hacer un doblaje de una película, podemos interpretar un personaje en una obra de teatro, en una película, en fin, es muy variado el arco de posibilidades, ¿no? Bueno, yo me llamó Maika, fue Maika la que me llamó, me dijo, oye Manolo, ¿te interesaría o podrías? Y sí, oye, por supuesto que sí. Y entonces allí estaba Marían dirigiendo y dije, bueno, Marían, aquí estamos de nuevo porque somos pioneros del doblaje en gallego, en Galicia, somos pioneros. Marían fue de las primeras, Maika de las... Yo también tuve la oportunidad de ser de los primeros. No digamos Santiago Salori. Bueno, ya. Yo recuerdo de Santiago tu frase cuando doblaba a John Wayne, esto se recuerda siempre, aquello de acamparemos aquí, muchachos. Bueno, pues muchas gracias, oye, felicidades, es una idea magnífica y que se repita, oye, que la siguiente novela que escribas... Repetiremos con el mismo reparto. Claro, no quiero ser pesado, ¿no? Pero si tú vas a hacer un personaje de una novela, tienes el guión allí y estás leyéndolo, Marían te está dirigiendo y dices, bueno, oye, pues... Pero si eres actor de teatro, tienes el público delante, también hay un texto que hay que interpretarlo, el público está delante, es otra cosa. En el cine... también interpretarlo, pero más fácil, porque cada 2 por 3 corten y se repite 40 veces lo mismo hasta que más o menos sale bien. En el doblaje exactamente igual, no sé, el cura que dice la misa está interpretando también, o sea, son actores, todo es, en este mundo todos somos actores. Buenas noches y felicidades. Muchas gracias. Muy contentos todo el equipo con las actrices y actores que participaron en este audiolibro, pero Maika y yo comentábamos que la ternura que nos dio ver recrear a esos 2 niños, esa familia, no vamos a avanzar muchas cosas, que hay que leer el libro o bajarse el audiolibro, Mercedes, pero... Fueron de las escenas que nos... ¿Verdad? Más los Sí. pelos de punta. Y allí los tenemos, los niños. Ah, los niños. Los 2 hermanos. Hola, ¿qué tal? Marta Gómez, Mael Alonso, 2 jóvenes promesas de la voz y del doblaje de nuestro... Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ya está, ya está bien. Pues decía que tienen mucho talento y les espera un gran futuro. Pues nada, simplemente decir que felicidades por sacar el libro, la verdad que es maravilloso, sobre todo con un elenco tan grande como el que hay aquí, que es increíble. Lo estoy escuchando todavía y la verdad que es maravilloso, lo recomiendo un montón. Y nada, felicidades a todos y muchas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias. Vale, no sé muy bien qué decir. Pues yo también muchas gracias por esta oportunidad. Los 2 somos bastante novatos, la verdad. Y a diferencia de los demás que ya llevan décadas, nosotros llevamos 5 años solo, más o menos. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad a la que nos habéis dado. Y que muchísimas gracias. Gracias a ti.
Rocío, no quiero que realmente la acaba de conocer, pero sé que hace uno de los personajes. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fue la primera experiencia? Sí. ¿Qué puedes decir de tu participación en este audiolibro? Sí, bueno, pues si Marta acaba de decir que lleva 5 años, nosotros llevamos menos, mucho menos. Para mí fue mi primera experiencia, muy cortita, muy pequeñita. Mercedes, si haces otro libro, y María, si me llamas, dar un papel un poco más grande. Porque se me hizo así como efímero, la verdad, pero muy agradecida por la experiencia. Enhorabuena por tu libro, María, muchas gracias por contar con nosotros, conmigo. ¿Qué papel hiciste tú ahí? Yo hice uno tan pequeño que no tiene ni nombre, creo, porque es una presentadora que nada más da un premio y bueno, es, como te digo, muy cortito. Por eso me quedé con las ganas, así que... Pero bueno, me valió para experimentar lo que es esto y muy agradecida, ¿verdad? Estupendo. Gracias, Rocío. Bueno, teníamos la idea de cerrar este encuentro, que ha resultado mucho más participativo y rico por la gente que teníamos entre nosotros. Yo no me había dado cuenta de alguna, de lo que se puede esperar, digo, y sobre todo una conferencia, una especie de soliloquio para la que estamos tantas veces sometidos y acostumbrados. Y por tanto creo que estamos todos muy a gusto con esta diversificación de la información y las experiencias. Y yo había pensado en acabar con una última pregunta que yo no sé si ya interesa, porque hemos hablado del aspecto formal del libro, que es lo que realmente convocó a una gran parte de la gente que hay aquí. Hay otro aspecto que no sé si tocarlo, que decida la autora, que es lo que es el libro. Es decir, el libro encierra una serie de personajes con sus circunstancias, sus tensiones, sus dramatismos. No sé si hacer una última pregunta sobre esta materia para que al menos redondeemos, ya que hemos estado en el mundo de las formas, con el mundo de los fondos. Entonces, ¿qué podríamos decir un poco de esas situaciones? Bueno, pues muy brevemente, esto, una sinopsis muy breve. Parte de la base de un escritor de novelas de misterio que decide explorar nuevos caminos en su narrativa y entonces se aísla del mundo. Y bueno, pues está cómoda hasta que una extraña familia viene a trastocar su existencia. Y algunos de esos miembros de la familia los habéis escuchado en alguno de los audios. Entonces, el nudo gordiano es un episodio traumático que ese personaje principal tiene enterrado en su subconsciente. Y ese nudo gordiano dará pie a reflexionar después sobre una dicotomía entre la lealtad, la deslealtad, la valentía, la cobardía. También eso lo habéis podido ver en uno de los audios, en el segundo, y tal, y como núcleo la traición. Y sin más añadir que los personajes de novela son un trasunto de los reales, por lo tanto, sin necesidad de que se basen o se inspiren en personas de carne y hueso, sienten, actúan y padecen como podría hacerlo una persona real. Entonces es muy importante a un personaje dotarle de alma. A veces a todos nos habrá ocurrido leer una novela y encontrar un personaje plano que no es creíble porque no tiene alma. Entonces, bueno, pues yo creo que además ahora en el audiolibro, al dotarles de voz, eso los hiperdimensiona, les da vida. Ya no solamente los imaginas, parece que los estás viendo, además de escucharlos. Mira, yo leí tu libro en Kindle y bueno, quería hacer un par de comentarios, ¿no? Estupendo, es una novela interesante, me gusta el cine, y digo la palabra cine, y las novelas de Stephen King, de otros autores, ¿no? La novela, sin revelar nada, está muy metida en un tipo de novela y de cine americano desde el año 2000, que es un tipo de novela en la que lo que te cuentan puntos suspensivos, ¿no? Efectivamente. Ellos lo llaman... Metafficción, brain, ¿lo puedes decir? Sí, metaficción, ¿no? Sí. Brain... tiene un valor muy feo, brain fucking, porque te fastidian el cerebro, pues películas como El Club de la Lucha, que tiene mucho que ver. Curiosamente, y no es por una crítica, se acaba de estrenar una película que se llama Llaman a la puerta, que... Digo porque es anterior, bueno, la novela en que se basa es anterior a la tuya, la película no, la novela de... Sí, y luego lo que, a ver, sobre la idea de hacer un audiolibro, la novela es muy cinematográfica. Bueno, por cierto que tienes el cine en la cabeza, son 100 páginas, 120 páginas, en la edición de Kindle está hecha muy sobre el esquema del cine americano, etcétera, etcétera. La ves en cine, ¿no?
La ves en cine, por eso la ves en audiolibro, claro. Tenía dos preguntas. Una, vamos a ver, ¿metéis algún tipo de efectos sonoros como se hacía antes en las radionovelas? Porque hay momentos en que hay maderas que chirrían, etc. Y dos, y estaba medio de coña, ¿quién hace de Bucky? Nos hubiera gustado traer a un Bucky aquí, y tenerlo aquí, pero no encontramos. Yo tengo un gran danés y no se parecía mucho. Esto lo van a poder comentar mejor ellas, pero sí que hay algunos efectos, no tantos como hubieran querido meter, pero sí hay, incluso si hay una nueva colaboración, que espero que la haya, quizá dramaticemos más aún. Y lo que habíamos comentado el otro día, por ejemplo, si en vez de decir se abrió la puerta, se escuchará la puerta abriéndose, o si se desató una tormenta, se escucharán los truenos. Esa es la idea que tenemos para un futuro proyecto. En el próximo audiolibro se omitirán las acotaciones, las didascalias, etc. Entonces será directamente como el diálogo y la descripción. Escuchar una película. Exacto. Sí. Sí. En esta ocasión pues no hemos podido disponer de todos los efectos especiales que quisiéramos, salvo en algunos casos donde realmente el guión lo exigía, algunos casos muy concretos, incluso lo que comentabas de Bucky, le hemos bautizado nosotros en la novela, pues hay un momento en que aúlla. Sí, aúlla. Se escucha un disparo y algo hay. Con respecto a la ambientación, eso sería ya más complejo porque en cuanto a las músicas, etcétera, pues tenemos un problema serio con los derechos de autor y entonces pues se tendría que hacer una música, se tendría que componer una música para, ¿me comprendes? Para Z, me habría encantado que hubiera sonado. Pero bueno, para la próxima todo se puede contemplar. Estamos pensando ya en crear los soundtracks, ya especialmente para la próxima. Y la película, que está ya la película, esto es, a ver si en Estados Unidos... Porque el guión es muy fácil. A ver, esto me recuerda. Vía con sus contactos cinematográficos, por leerlo. A ver si consigue que alguien se atreva a llevar al cine El último hombre, ¿no? Mira, esto me retrotrae a cuando empezábamos a doblar, os acordaréis que teníamos al hombre de los ruidos en el estudio. Ruidero. Porque claro, los soundtracks había que hacerlos allí. Sí. Y entonces se cerraba la puerta, la chimenea, Fernando Lino, los pasos, ya no, todas aquellas historias. Ya no está entre y realmente era una labor artesana fantástica. Yo recuerdo estar en la sala de actores esperando y a lo mejor pues cogías un paquete de tabaco, lo abrías y te venía espera, a ver, haz otra vez ese ruido y tal. Vale, que esto me vale a mí para la chimenea de no sé qué. Y entonces siempre estábamos así, ¿te acuerdas? Era una experiencia maravillosa. Pues había que intentar algo de eso. Todavía en SDI en Santiago hay cajones de los ruideros. Sí, aún hay cajones. Etcétera, por allí. Sí. Y los vasos, todos los caballos. Y los cocos. Y los cocos y todas esas historias. Realmente era una experiencia maravillosa. Que se perdió, claro, el tema digital, porque claro, que ya doblábamos en analógico todo y era muy distinto, el sonido y todo lo demás, pero bueno. Todavía no hemos llegado a eso, ¿no? A crear una banda sonora para el... Llegaremos. pero bueno, estamos en ello. Mercedes, ¿Sí? Mercedes, enhorabuena. Hola. Enhorabuena. No te había visto. Enhorabuena, que yo sé muy bien la ilusión que has puesto en este proyecto y lo contenta que estabas con todo el equipo. Y ahora que escucho el resultado, me ha parecido maravilloso, porque no tiene nada que ver con los audiolibros tradicionales, que eran todos planos, que no te llamaban la atención, es más, aburrían. Es que es fenomenal, me encanta. Así que enhorabuena, especialmente a ti, pero también a todo el equipo que te ha ayudado a conseguirlo. Muchas gracias. Gracias. Sí, una pregunta para Mercedes. Cuando escribas tu próxima novela, que seguro que escribirás muchas, ¿te vas a plantear la duda de si escribirla
orientada a libro o ebook o audiolibro, porque yo creo que son maneras distintas. No todas tus novelas se pueden adaptar a un audiolibro. Y yo creo que a lo mejor si escribes una novela pensando que va a ser un audiolibro, vas a escribirla distinta. Y claro, eso te afecta a ti, nos afecta a todos, que todos somos escritores, ¿no? Aunque sea de WhatsApp. Y a veces nos planteamos, yo a partir de ahora los mensajes de voz voy a tener mucha más especialización en las voces. Pues sí, es una idea lo de planteárselo ya directamente, porque si hacemos una próxima colaboración, pues eso a lo mejor también agilizaría el trabajo en el sentido de que la guionización pues sería más sencilla si ya estuviera enfocado ahí. O sea que sí, es una idea a tener en cuenta. Gracias por la plantilla. Gracias. Bueno, yo estoy viendo que no tenemos ningún libro, nosotros. Os mucho hablar del libro, no tenemos ninguno nosotros. Porque quería proponer una experiencia de despedida. Yo tengo uno, pero en la cartera allí. Si hay algún la cartera usado verde. Sí, entre puedes el enviar a que lo público coja. Sí. que se atreva La cartera a verde. leer un párrafo, si es posible que no haya participado en el asunto, que se atreva a leer un párrafo para que vea la experiencia. Algún osado se atreve a leer para despedirnos 8 o 10 líneas que le proponemos y de un libro que no conoce, de un diálogo. ¿Alguien? Allí hay una mano se levanta allí. Una mano se levanta allí. Gracias. Déjame el libro. Es una buena experiencia cómo se enfrenta uno de repente, por vez primera. ¿Qué párrafo escribes? ¿Qué párrafo? Las expertas. A ver, déjenme de aquí uno. A ver, ¿quién levantó la mano? Estupendo. Por saludarme. ¿Cuánta gente tenemos? Sí, voy ahí. ¿Dos personas? 1 y 2. Ella y quién. Podían hacer un diálogo. Y bien, vale, perfecto. pues lo que os pediría es que os sentaseis juntos durante un momento y que pudieseis leerlo. ¿Os parece? Ahora os van a... No ella, la tienes delante. Ahora os van a proponer una lectura de un diálogo que va a aparecer por ahí por el libro. Las gafas. Yo vine con unas sin cristales y las tengo prestadas. No sé si te valdrá. A ver, ¿quién van a ser los intérpretes? Y alguien más, ¿no? Ah, pero tenéis que sentaros juntas. Eso. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Este diálogo. Dramatizando, ¿no? Sí, dramatizando, se dice en este caso. Eso es. Entonces, este es un personaje y este es otro personaje. ¿Uno? Exacto. Atentos al micrófono. Solo cerramos en Halloween. Es el único día del año. Es costumbre aquí hacerlo así. A las 12 de la noche volvemos a abrir. ¿Y en el pueblo también? Claro, en todo el condado. ¿Y si alguien llama a una puerta pidiendo ayuda, le abren? No, señor, dice el muchacho mirándome sorprendido. Si alguien necesita ayuda, tendrá que acudir al sheriff. Entendido. Lo que me extraña fue que tampoco la oficina del sheriff estuviera abierta. Bueno, teniendo en cuenta que por aquí no suele haber problemas, supongo que se cogería el día libre, como todos. ¿Le pongo algo más, señor? Sí, necesito recargar para esto. Muy bien. Bueno. Bravo. Bárbaro. Bravo. Pero vosotros habéis mentido porque sois profesionales del asunto, ¿no? Muy bien, bueno, muy pues, bien. Después de esta experiencia grupal, yo solo voy a proponer que los que hayan participado en el libro para decir adiós o para despedirnos, que vengan aquí al escenario. Los que hayan participado, tú en la medida que puedas, estás con muletas accidentalmente, ¿no?
para que se vea de repente ¿Puedes, Roberto? ¿Puedes subir? Hacemos una foto de la familia. presencia humana de un libro, ¿no? Lo que hay ahí. Poneros por ahí detrás. Ah, ahí detrás, perfecto. Ah, detrás, vale. Así, sí, perfecto. ¿Tú también? Sí, genial. Yo no sé quién estaba. Sí. Tú también. Ay, pero si estaba Miguel Ángel. Ay, Miguel. Fíjate los que había que no No lo sabía. hemos visto. Hola. Ay, Chema. Hola, Bueno, que yo no pero sabía. mirad qué riqueza detrás de un libro que hay. A vosotros, a mí me encanta el trabajo. Atenta a la cámara, importante. Perdón, que nos hemos visto. Lo siento. Bueno, ya puestos aquí, yo es que me atrevería a improvisar y a decir que alguien, Santiago Salorio, o alguien diga alguna frase como la que ha recordado de John Wayne o lo que sea para despedirnos, que no sea la misma, y tú puedes decir otra. Manolo, te voy a decir una frase que recuerdes de un personaje que hayas doblado o que hayas hecho representado de alguna manera, y luego Santiago será otro, hablando de los clásicos, de los doblados clásicos. Si te sale alguna, Manolo, no sé, te acordarás de algo. Con el mismo tono y la misma vehemencia. Una frase cualquiera ¿te apetece? Y yo digo, muñeco. Le digo a Santiago, por si acaso. Mira, siempre nos hace la misma pregunta, siempre nos preguntan lo mismo. ¿Y tú a quién doblas? Y siempre me pillan. Es una voz muy conocida. Una frase que me recordó Manolo. Sí. A ver. Acamparemos aquí, muchacho. Manolo, ¿te acuerdas de algo? No, la verdad es que no, me pilláis así, pues no tengo así. Concha, no me acuerdo mucho. de Parque Jurásico. Soy el locutor. Me han contratado para esto, no han escatimado en gastos. Bueno, también haciendo eso de doblaje, pues estuve en París doblando Parque Jurásico, que se dobló en París. Y fuimos allí y tal, y yo hacía el personaje del locutor del parque. Tal. Bienvenidos a Parque Jurásico. Están ustedes ante un... Bueno, no me acuerdo del texto. El propietario no ha medido el dinero que se gasta, porque esto es la de Dios y esto es la de... Bueno, vale. Bueno, queridos amigos, creo que... ¿No tenemos más, Fernando? ¿Ah, sí? Estupendo. Venga, venga. Bueno, perdón, yo no quiero monopolizar esto, pero es que de resultado de otra gente que habló, yo no soy amigo de ponerle efectos sonoros a un libro. No resultaría. Os lo digo por la experiencia también de tantos años. En un libro no resultaría. Por ejemplo, si dan 12 campanadas, claro, tú no puedes estar, el locutor, el actor no puede estar callado durante las 12 campanadas, o sea, sería absurdo. Y si el está, tempo es diferente. No sé, por eso, el río suena y el agua, y no vas a poner ahí el río sonando ya toda certeza, ¿no? Bueno, pero... Interesante. De la radionovela. Hay que ser a ese formato. Claro. Y por cierto, que estaba escondido entre el público mi querido compañero Miguel Ángel Álvarez, compañero en la cadena SER, que también participó en el audiolibro y estaba por ahí que no lo vimos, Maika. Y además hizo un papel muy bonito. Muy bonito, sí. Gabriel, sí. Y también Sera. Nuestro amigo Sera, que también hizo otro papel, pero es que no os hemos visto ahora entre el público, perdonad, ¿eh? Y bueno, y no estáis los 14, o sea... Bueno, Fernando, ¿me permites que le pida a Marian que nos despida también con una frase de un personaje? Mucho mejor que yo. Y yo también con otra. Perfecto. ¿Vale? Venga. Bueno, Marian ha doblado a... Es que si me pongo para aquí... Pues... Marian ha doblado a infinidad de personajes del cine y de la televisión, y yo le he pedido, porque me apetece, porque quiero que disfrutéis de ella, pues a ver si recuerdan un breve take, algo de algún personaje, que nos diga qué personaje, por ejemplo, para que nosotros cerremos los ojos. Eso sí, os voy a pedir que cerréis los ojos y que ella nos haga esa frase con la voz de
Vamos a ver, yo qué sé. ¿Cómo acordarse? Bueno, una frase mítica de una pareja, por ejemplo, esa frase que todos recordamos del cine. Francamente, querido, eso ya no me importa. Y ahora haznos tú Sí, un bueno, muñequito. un muñequito, yo qué sé, pues, no sé, la niña del Parque Jurásico. Sí. Vale, pues todos a cerrar los ojos. ¡Ey! ¡Un CD-ROM interactivo! Tocas donde corresponde y lo dice en la pantalla. Hemos venido a pasarlo bien, además, ¿no? Bueno, queridos amigos, ha sido un interesante encuentro, atractivo, lo hemos pasado todos muy bien y algunos de nosotros, los que lo necesitamos, hemos también sabido lo que puede representar un audiolibro y lo que entraña. De repente, 14 personas vivas que han estado detrás del libro y que podemos verlas en la realidad. Esto es interesantísimo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.